Buenos días, Catedral de la Jesús. Es una alegría poder estar de nuevo a través de estos medios, llegando a los hogares, llegando a cada uno de los corazones. Para mí sería mejor poder estar con ustedes, poder darle un abrazo fraterno a cada uno, poder danzar. Bueno, yo no danzo, las personas danzan, poder alabar. Pero bueno, parte de los tiempos que estamos viviendo es esto. Poder comunicarnos, la iglesia no está cerrada. La iglesia sigue abierta, la iglesia sigue viva. No me refiero al templo, me refiero a nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Todavía estamos activos en la tierra, todavía el tiempo de gracia no se ha terminado, todavía no ha llegado el rapto. Mientras no haya llegado el rapto, todavía hay esperanza para mucha gente. Así que, mi hermano, gózate y alégrate en el Dios de nuestra salvación. Buenas noches, nuevamente. Quisiera ahora empezar con una oración. Padre, gracias Señor por darnos la bendición de poder comunicarnos a través de estos medios. Gracias Padre por cada uno de los miembros de Catedral de la Jesús. Te extrañamos muchísimo de corazón, desde los pequeñitos, bebés recién nacidos, los niños, jóvenes, adultos mayores, toda la iglesia, toda Catedral de la Jesús, Señor, nos extrañamos un montón y queremos pedirte, Señor, de que tú nos cuides, Padre. Guárdalo, Señor, no solamente del coronavirus, guárdalo, Padre Santo, coloca, Señor, en sus mesas la provisión diaria, coloca, Señor, en sus mesas todo el pan diario conforme tú lo has dicho en tu palabra, Señor. Padre, tú nos guardarás, Padre, tú protegerás a tus hijos, tú, Señor, eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias, mi Señor, por una noche más delante de tu presencia. Yo quiero pedirte, Señor, que a través de estos medios digitales, Señor, tu Espíritu se haga presente en cada lugar, en cada computadora, en cada celular que ahora mismo está pendiente de esta transmisión, Señor. Que llenes cada habitación, que llenes cada casa que ahora mismo está escuchando tu palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, primero, luego de la oración, vamos a gozarnos con una alabanza. Proclamando tu fidelidad, y en noche cantaré. La la la, 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 la la la,
enemigos yo. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Bahatzino, Harinu, Israel, Simbi, Gatsi, Bechole, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim, Bat Yerushalayim. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Gracias, Señor. La palabra que hoy tengo para ustedes es una palabra importantísima que tiene que ver con el final de los tiempos. Saben que nosotros estamos apasionados por la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que dijo que vendría viene pronto. Y la palabra está titulada Israel, el reloj de Dios. Así que quiero invitarte ahora a que vayas a la Biblia, al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas, versículos 21, del 27 al 33. Dice así: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les digo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús, el profeta de los profetas, el Rey de reyes y Señor de señores, se dirige a sus discípulos para hablarle acerca de las señales del fin y cómo será el tiempo de su retorno. Y les dice algo muy cierto, que le dijo hace muchos años atrás, pero ahora lo leo y me viene ese sobresalto en mi corazón, porque yo sé que muchas generaciones leyeron esta misma palabra y muchas generaciones estuvieron esperando que en su tiempo se revelara esa palabra, pero esta palabra es para nosotros. Yo lo siento en lo profundo de mi alma. Yo siento que nosotros somos la generación que va a ascender en el rapto, la generación que escuchará ese sonido de trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros, los que hayamos quedado, nos uniremos juntamente con ellos para ver al Señor en las nubes. Y esta palabra me trae gran gozo. Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya, Maranata, hermano, Cristo viene pronto. Aleluya, a su nombre. Pero ¿cómo podemos estar seguros que eso va a ocurrir en nuestros días? ¿Cómo podemos estar tan seguros que lo que no ocurrió en todas estas generaciones pasadas va a ocurrir en nuestra generación? Porque nosotros estamos esperando, así como también esperaron las generaciones que ya pasaron, la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos esperando el rapto. Pablo estaba esperando el rapto. Él se incluyó cuando él dijo nosotros los que hayamos quedado, pero no fue en su generación. ¿Cómo podemos saber que es en nuestra generación? Mire, imagínate que tú estás esperando que pasen las horas, porque a las 7 de la noche empieza un programa en la televisión que tú quieres ver. Estás esperando a ver ese programa, qué sé yo, un documental, algo que quieres ver en la televisión. ¿Qué es lo normal que tú haces? Tú estás pendiente al reloj para que no se te pase la hora, para que no se te pase el tiempo. No vaya a ser de que cuando pongas el televisor ya se pasó el programa que tú querías ver por no estar pendiente en el tiempo. Mirar constantemente el reloj es algo que hace una persona que está esperando. Yo recuerdo a mi abuela, hace mucho tiempo atrás, cómo extraño a mi abuela. Mi abuela tenía un sentido del tiempo impresionante. Ella nunca tuvo un reloj en su mano, nunca tuvo un reloj. Pero te podía decir exactamente la hora que es con mirada al sol, mirada al cielo. Ella te decía, ya son como las 3 de la tarde. Y tú decías, ¿cómo ella sabe si no tiene reloj? Y tú mirabas el reloj y iban a ser como las 3 de la tarde. Era increíble. Ella podía saber la hora que era mirando al sol, mirando al cielo. Yo no sé cómo le hacía. Yo no heredé ese asunto. Por eso yo sí tengo un reloj. Pero en una ocasión ocurrió esto. Marcos 16, del 1 al 4 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. O sea, las señales que ellos estaban pidiendo estaban allí, pero ellos no podían distinguirlas. Ellos sabían distinguir las señales de los tiempos. Cuando iba a llover, cuando iba a hacer sol, cuando se ponía oscuro, cuando se ponía nublado, cuando salía el sol. Ellos sabían distinguir esas señales naturales, pero las señales espirituales no las sabían distinguir y le pedían señales al Señor. Y enfrente suyo tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, ¿qué señal más grande querían? Que el Mesías esperado de la nación de Israel estaba enfrente de ellos, hablando persona a persona con ellos. Pero como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los fariseos no le recibieron. La señal más grande que ellos tuvieron, y la única que recibieron de parte de Jesús, fue la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, asimismo Jesús habría de estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero luego se levantaría. Jesús resucitó. El que murió al tercer día se levantó y hoy está vivo. A su nombre. Gloria. Pero el Señor nos ha dejado en su palabra preciosos tesoros, que a mí en lo particular, y a mi esposa también, nos encanta indagar, escudriñar, develar los misterios que durante siglos han estado allí. Y hoy te traemos un especial misterio de Dios. Quizás algunos de ustedes me dirán: pastor, si Dios tuviera un reloj en su mano, tendría que ser un reloj más fino y tendría que ser un reloj mucho más perfecto que un Rolex o un reloj suizo. Y yo tengo que decirte, Dios tiene un reloj, y es un reloj que marca no el tiempo cronológico que nosotros estamos viviendo en esta tierra, porque el Señor no depende del tiempo. Para Él el tiempo a él le da igual pasado, presente y futuro. Él se mueve, para Él es un plano. Para nosotros es un límite que Él ha colocado para prefijarnos nuestro límite en esta vida. Ayer, hoy y mañana, para nosotros va avanzando en el tiempo. Para Él no. Él puede estar en el ayer, como puede estar en el mañana, como puede estar en el hoy. Para Él es indistinto, pero Él tiene un reloj. Y el reloj es un reloj profético que marca el avance de los tiempos proféticos que Él mismo ha determinado. Y ese reloj se llama Israel. Israel es el reloj de Dios.
Es el reloj que marca los tiempos proféticos de Dios. Y hoy vamos a hablar algunos de los misterios que están en la Biblia y que ahora, porque estamos en los tiempos finales, se han empezado a revelar delante de nosotros. Así como el Señor se lo había dicho a Daniel: sella este libro, sella esta profecía, porque es para los tiempos finales. Ahora estamos viviendo los tiempos finales y muchos de los misterios y secretos que estaban en la Biblia ahora se abren a nosotros, delante de nosotros. Así que prepárate, mi hermano, porque vamos a ver algunas cosas que están siendo marcadas en el reloj de Dios. Vamos a ver algunos tiempos que se marcan en ese reloj. Primero, el tiempo de Jerusalén. El 6 de diciembre del año 2017, Estados Unidos de América reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel a través del presidente Donald Trump, quien hizo una declaración ese día. Este reconocimiento fue monumental, histórico, sumamente importante, porque este reconocimiento fue la primera vez que una nación extranjera reconoce a Jerusalén en estos tiempos modernos como la capital de la nación de Israel. Ninguna nación ha tenido problemas para que su capital sea reconocida. ¿Cuándo fue la última vez que Costa Rica tuvo problemas para que reconocieran a San José como su capital? O Colombia, con Bogotá. O Buenos Aires, Argentina. O Sao Paulo, en Brasil. Ninguna nación ha tenido problemas para que le reconozcan su capital. Solamente Israel. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el centro de un conflicto de milenios, de años atrás. Jerusalén tiene un monte en medio de la ciudad, que es el monte Moria. En el monte Moria fueron edificados el primero y el segundo templo de Israel. Ambos fueron destruidos. El primero fue edificado por Salomón. Era un templo impresionante. Todo era de oro, todo era de plata, todo era de materiales preciosos. Era una obra excelente y fue destruida, y todas sus reliquias, todos sus tesoros fueron llevados a Babilonia. Luego, 70 años después, empezó la construcción de la ciudad, los muros de la ciudad, y también la reconstrucción del templo. Ese templo duró muchos años en reconstruirse, el segundo templo de Israel, y al final el rey Herodes lo embellezó, lo embelezó, le levantó, como parecía como que hubiera levantado el templo, lo que hizo que creó lo que se llama la explanada del templo, le colocó un muro perimetral, quedó muy hermoso, y ese lugar fue reconocido como el templo de Herodes, aunque no fue Herodes quien lo construyó. Debía haberse reconocido como el templo de Zorobabel o el templo de Nehemías, quienes fueron los constructores reales del templo, pero se le reconoció como el templo de Herodes. Pero para que se cumpliera la profecía de nuestro Señor Jesús, en el año 70, después de Cristo, un emperador romano vino y destruyó el templo y no dejó piedra sobre piedra que fuera destruida. Más adelante, fueron levantados en el mismo lugar del primer y segundo templo, fueron levantadas dos mezquitas musulmanas. La primera mezquita, llamada la mezquita de Al-Aqsa, que es considerada el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina, el tercer lugar más sagrado del Islam, donde ellos dicen que allí ascendió Mahoma a los cielos. Y también fue levantada una mezquita llamada el Domo de la Roca, o la mezquita de Omar. Es una mezquita que tiene una cúpula de oro. Yo tuve la bendición de poder estar allí en el año 2015, en ese lugar en donde fueron construidos el primero y el segundo templo. Si llegase a reconstruirse un tercer templo, como dice la Biblia, que se tiene que reconstruir, va a haber un problema político muy serio, muy serio. Recuerdo que en el año 2015, cuando estuve allá visitando, recuerdo que antes de subir al templo, los soldados israelíes me dijeron: ¿usted qué religión es? ¿Usted es judío? ¿Usted es musulmán? ¿Usted es cristiano? ¿Usted qué es? Y yo les dije: yo soy cristiano, soy evangélico. Y ellos me dijeron: háganos un favor y hágase un favor a usted mismo. Cuando esté ahí arriba en el templo, por favor, no ore. Y yo le dije: ¿cómo que no ore? Me dice: no ore. Ni nosotros que somos judíos
podemos orar en el monte del templo. A los únicos a los cuales se les permite orar en el monte del templo es a los musulmanes. Nosotros judíos, si oramos, nuestra propia guardia que cuida allá arriba el monte del templo nos pone presos. Y si usted ora, usted va a pasar un muy mal momento. Así que no ore allá arriba. Solamente musulmanes pueden orar. Y yo les dije, pero ¿cómo es eso? El monte Moria es el monte del rey David, en donde fueron levantados el primero y el segundo templo. Ese monte les pertenece a ustedes. Pero dice, bueno, así son las cosas. Son temas de política y por su seguridad le decimos, no lo hagan. Nosotros quisiéramos hacerlo también, pero no podemos. Así que no lo hagan. Así que subimos al monte del templo y no pudimos orar allá arriba, por supuesto. Y el clima estaba bastante tenso allá arriba. Solamente nos permitieron estar allí 15 minutos y luego nos corrieron. La policía especial que cuida allá arriba, que es una policía conjunta entre palestinos, judíos y jordanos, se llama la Waqf, nos corrieron del monte del templo. No importa si éramos turistas, si éramos judíos, si éramos cristianos, lo que sea, nos corrieron del monte del templo. Solamente nos permitieron estar 15 minutos, pero fue suficiente para ver el lugar en donde se supone que había estado construido el primer templo y el segundo templo. La mezquita del Domo de la Roca está edificada sobre una roca. Esa roca que tiene en el centro el Domo de la Roca es la roca donde se supone que debió haber sido sacrificado Isaac. Según los musulmanes, era Ismael el que debía haber sido sacrificado, pero allí está esa roca, donde Abraham lo iba a sacrificar y donde Dios le dijo, no lo hagas, porque ahora conozco tu fidelidad. Allí estábamos nosotros. Tuve la oportunidad también de visitar un lugar que muy pocos visitan, porque se necesita una cita previa, se necesita mandar un correo y hay una serie de requisitos para ir debajo del templo en los túneles que fueron descubiertos en el siglo XX. En esos túneles, cosas impresionantes nosotros vimos. Pudimos entrar por una maravilla del Señor. Llegamos, preguntamos y nos dijeron, sí Señor, todavía tenemos boletos disponibles, hay espacio, pueden entrar. Y nosotros entramos por esos túneles con un grupo reducido de personas. Una de las cosas que vimos es un grupo de mujeres judías que estaban orando. Luego que terminó nuestro recorrido, yo le pregunté a nuestro guía, que era un judío, esas señoras que estaban allí orando, ¿qué hacen? Aparte de orar, ¿por qué oran? Entonces él dice, esas señoras están orando 24%. Un grupo viene y ora, mientras hay otro grupo de mujeres esperando afuera, y son relevadas 24/7. Todos los días están orando. Y están orando por la reconstrucción del templo de Israel y por la venida de su Mesías. ¿Qué les parece? Ellos están orando por un Mesías que ya vino, pero que volverá. Y volverá con poder. Ahora, ellos no están orando por Jesús porque a Jesús no lo reconocieron. Ellos están orando por un nuevo Mesías, diferente, poderoso. Lamentablemente el Mesías que ellos van a recibir, que ellos van a adorar como Dios, no es el Mesías de Israel, es el anti-Mesías, el anticristo. Y luego seguimos descendiendo por esos túneles y nos encontramos con una pared, con una roca. No sabíamos qué era esa roca. Yo me recosté a la roca mientras el guía estaba dando todo el tour. Y el guía nos dice, bueno, arriba está la roca donde Abraham intentó sacrificar a su hijo. Y la roca que está allá arriba, a no sé cuántos metros de distancia, es la roca donde están esos señores recostados allí. Estaban recostados sobre la roca que, según tradiciones judías, es la roca fundamental. No está en la Biblia, pero según tradiciones judías, es la roca fundamental con la cual se construyó toda la creación. O sea, la roca sobre la cual el Señor construyó el planeta Tierra, el sistema solar, todos los sistemas alrededor y el universo entero. Era la primera roca. Y estaba recostado sobre esa roca. Increíble. Ahora, Jerusalén. La Biblia menciona que es la capital del reino de Israel.
se llama Jerusalén, y es una de las capitales del reino antiguo que todavía se mantiene en pie, que todavía sobrevive. Por ejemplo, no tenemos en este momento la capital del reino de Babilonia, la capital del reino de Asiria, tampoco la podemos encontrar. ¿Dónde quedó Susa, la capital del reino de Persia? Alejandría, la capital del reino de Alejandro Magno. Todos estos imperios, ciudades y civilizaciones antiguas ya no existen, pero Jerusalén es una ciudad eterna, nunca será destruida. Jerusalén es la capital eterna del reino de Israel. Sin embargo, no todas las naciones opinan igual. No todas las naciones opinan que Jerusalén es la capital del reino de Israel. Sobre todo las naciones musulmanas, al punto de que ninguna nación en el mundo, antes de los Estados Unidos, había reconocido a Jerusalén como la capital del reino de Israel. En el mundo entero, el día que el presidente Trump hizo las declaraciones de que reconocía a Jerusalén como la capital de Israel, hubo manifestaciones por todas partes del mundo, sobre todo en Israel y en el mundo árabe. La gente salió a manifestarse, salieron a quemar banderas de Israel y quemar banderas de los Estados Unidos como una manifestación de la ira que ellos sintieron, porque para los musulmanes la ciudad de Jerusalén es suya, les pertenece. Pero nosotros sabemos por la Biblia que Jerusalén es la capital del reino de Israel. Y el hecho de que Jerusalén haya sido nombrada, haya sido reconocida por la gran potencia mundial que es los Estados Unidos como la capital del reino de Israel, es una señal que acelera el reloj profético de Dios. ¿Por qué? Jesús lo dijo. Mateo 23, del 37 al 39 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús profetizó sobre la ciudad de Jerusalén cuando iba entrando a esa tierra, y Jesús profetizó que llegaría el momento donde Jerusalén quedaría desierta, y así ocurrió. Después del año 70, todos los judíos fueron echados a las 4 esquinas de la tierra y Jerusalén quedó literalmente desierta. Y luego del año 48 volvieron todos los judíos a Israel. Fue el cumplimiento de una promesa, y lo que el Señor dijo en esta palabra es: yo volveré, y cuando vuelva van a cantar, van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Para que esta profecía de Jesús se cumpla, hay algunas cosas que se tenían que cumplir primero. Lo primero es que el pueblo de Israel sobreviviera. Ponte a ver las civilizaciones antiguas. Ninguna de las civilizaciones antiguas ha sobrevivido. La única civilización antigua que ha sobrevivido y tienen las mismas costumbres y hablan el mismo idioma que hablaban antiguamente, el hebreo, es la nación de Israel. En contra de todo, en contra de todas las exterminaciones, no solamente por causa del exterminio nazi, sino también por causa del exterminio que sufrieron en naciones como Rusia, como España, persecuciones en Estados Unidos, en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo. Los judíos han permanecido y hoy están en su nación. Solamente el hecho de que la nación de Israel esté allí, exista, ya es sorprendente, es un hecho impresionante. Se cumplía lo primero: el pueblo de Israel sobrevivió. Lo segundo, el pueblo de Israel tenía que volver a su tierra. Israel tenía que ser nombrada nación. Desde el año 70, después de que el emperador Tito destruyó la nación, Israel no volvió a ser nación. Es más, se llamó Palestina. Ellos perdieron no solamente su identidad, sino el nombre de la nación. Y en el año 1948, Israel vuelve a ser Estado. Se cumple lo segundo. Y ahora se tenía que cumplir una tercera cosa: Jerusalén. Para que Jesús vuelva y coloque sus pies en el monte de los olivos y se dirija a Jerusalén, Jerusalén tiene que ser de Israel. Jerusalén, Jerusalén, dice aquí la palabra del Señor,
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús estaba profetizando que un día en Jerusalén lo iban a recibir a él y lo van a recibir a él y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y no se refería al Domingo de Ramos, no se refería a la entrada triunfal en Jerusalén, se refiere al momento de su regreso. Jerusalén tiene que estar en las manos de los judíos. Quizás tú no lo sabías, pero Jerusalén no es la capital de Israel, o hasta hace poco fue reconocida como la capital de Israel. Cuando fueron firmados los pactos que dieron como consecuencia el nacimiento de la ciudad de Israel en el año 48, en realidad esos pactos fueron firmados en el año 47, pero se hicieron efectivos el 14 de mayo del año 48. Jerusalén no fue entregada a Israel como su capital, sino que Jerusalén fue declarado un patrimonio internacional y ese patrimonio iba a ser cuidado por diferentes entidades: Jordania, Israel, las naciones árabes, Inglaterra y una serie de naciones que iban a estar pendientes del status quo sobre Jerusalén. Y se hizo que Tel Aviv fuera reconocida como la capital de Israel en ese tiempo. Ese fue en el año 48. Pero en el año 1967, impresionante, porque en ese año se cumplía un jubileo. Levítico 25 nos habla de un misterio, nos habla acerca del misterio de las semanas, el Shemitah, como algunos lo hemos conocido últimamente. El misterio de las semanas nos habla acerca de semanas de años. Semanas de años son un misterio que abarca 7 años, en donde el Señor les dijo a los judíos que durante 6 años trabajarían la tierra, pero al 7º año dejarían la tierra descansar. Al 6º año la tierra iba a producir impresionante, porque él sabía que los judíos se iban a poner nerviosos, porque ¿qué comeremos si no sembramos en la tierra? Si no sembramos, no cosechamos. Entonces el Señor les dijo a los judíos, el 6º año la tierra va a producir abundantemente, de tal manera que ustedes tengan para comer ese 6º año, el 7º, el 8º y hasta el 9º año van a comer del añejo. Pero no solamente en Levítico 25 habla acerca de las semanas de años, sino también habla acerca de las semanas de las semanas. Habla acerca de una celebración que se llama jubileo, Yobel en hebreo. Yobel significa shofar, el toque del shofar. ¿Por qué? Porque cumpliéndose 7 conjuntos de semanas, 7 por 7, 49, al llegar al año 50, se celebraría el jubileo. ¿Qué había en el jubileo? En el jubileo habían cosas impresionantes. Jubileo viene de gozo, viene de alegría. ¿Y quién no iba a tener alegría? Porque en ese año serían devueltas las tierras, las deudas serían canceladas, los que eran esclavos volvían a su libertad, las cosas se volvían a ecualizar en el jubileo. Y justamente para el año 1967 ocurre un jubileo en esa época, o es tiempo de jubileo, y ocurre un incidente internacional en donde la nación del norte, llamada Siria, decide reorientar las fuentes de las aguas que irrigaban al mar de Galilea, que en ese tiempo era una de las pocas fuentes de agua que tenía Israel. Si Siria cambiaba el curso de las aguas de los ríos que llegaban a Galilea, Israel se iba a morir de sed, no iban a tener agua suficiente. Y además, Egipto en el sur querían cerrarle el canal por donde ellos recibían todo su abastecimiento. O sea, se habían levantado las naciones en derredor para destruir a la nación de Israel. Pero en una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días, Israel, con poca gente, con pocos equipos bélicos, logró destruir a todos sus enemigos y logró recapturar más terreno aún de lo que tenían asignado por la ONU. Y lo más importante, lograron entrar en la ciudad de Jerusalén.
por primera vez en la historia, logran poner un pie en la ciudad de Jerusalén. Impresionante que eso ocurrió en un jubileo. ¿Y qué ocurre en el jubileo? En el jubileo, los terrenos que habían sido antes tuyos y que habían sido quitados, eran devueltos. Jerusalén, que había sido quitado, el corazón de Israel, que había sido quitado de Israel, era devuelto a Israel. Impresionante. Y cuando llegaron al monte del templo, ahí estaba un rabino con un shofar, porque era jubileo. Y cuando llegaron allá, todas las tropas de Israel y subieron al monte del templo, el rabino tocó el shofar. Y todas las tropas israelíes entonaron un cántico que se llama Jerusalén de oro. Y todos lloraron, porque ese era el tiempo del cumplimiento de una promesa que sus padres, abuelos, tatarabuelos habían estado anhelando durante muchos años. Por lo menos colocaron sus pies en Jerusalén. Pero ¿qué ocurrió 50 años antes? A 50 años hay un jubileo. En el año 1917, Jerusalén, Israel, estaba en manos del Imperio Británico. Y el Imperio Británico en el año 1917, a través de un pacto que se llamó el Pacto de Balfour, decidieron empezar el proceso por lo cual nació el movimiento sionista en el siglo XIX, para empezar el proceso de devolverles a Israel la tierra que les perteneció. Y eso vino a perfeccionarse en el año 48. Pero fue 50 años después, en el año 67, en donde efectivamente ponen los pies en la tierra de Israel. Políticamente todavía no era de ellos, porque después perdieron y ninguna nación reconoció a Jerusalén como la capital del reino. 50 años después, exactamente 50 años después, el presidente Donald Trump firma un acuerdo en donde reconoce a Israel como la capital, reconoce a Jerusalén como la capital del reino de Israel, justamente en un jubileo, Dime si el reloj de Dios no marca la hora exacta, la hora perfecta. Israel es el reloj de Dios. También es tiempo de bendecir. El libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mis hermanos, esta bendición que recibió Abraham es una bendición para todos sus hijos naturales y espirituales. Nosotros sabemos de que quien bendice a un hijo de Dios, quien bendice a Israel, recibe bendición. Y eso ha sido así con las naciones que han bendecido a Israel. Pero los que maldicen a Israel reciben maldición. Por ejemplo, te voy a citar algunas naciones que han causado maldición en Israel. Egipto, en los tiempos de los faraones. Egipto maldijo a Israel al esclavizar durante 430 años a Israel. Israel sale por mano poderosa de Dios. ¿Qué ocurrió con Egipto? El gran imperio egipcio cayó. No se conoció más del esplendor de Egipto. Fue decayendo al punto que desaparecieron las dinastías de los faraones. Posteriormente, un emperador babilónico llamado Nabucodonosor destruye todo Israel, mata a una cantidad de gente, cantidad de judíos impresionante, se roba todos los tesoros. Babilonia cae en manos de los persas, en manos de los medos. Babilonia cae y el imperio babilónico es removido en un instante por haber maldecido a Israel. El imperio persa. En el imperio persa existió un rey llamado Ciro, el persa. Ciro lo levantó, lo despertó el Señor despertó su corazón para hacer de que el pueblo de Israel volviera a su tierra, después de haber sido llevados cautivos a Israel. ¿Qué ocurrió con el imperio persa? El imperio persa no cayó,
Hasta el día de hoy el imperio persa está allí, es la nación de Irán. Ahora mismo Irán está maldiciendo a Israel, queriendo destruirla, pero ellos le deben su existencia a un rey llamado Ciro que bendijo a Israel. Otras naciones, como Rusia, por ejemplo, que protagonizó una persecución a través de los llamados pogroms a los judíos. Rusia se desmembró, cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desmembró en diferentes estados, cayó la gran potencia. Inglaterra en un tiempo bendijo a la nación de Israel. ¿Y qué ocurrió? En ese tiempo, Inglaterra se hizo de un gran poderío al punto que le llamaron el Imperio Británico, que llegó a tener tierras, Canadá, Australia, muchas de las islas. El Imperio Británico era vasto, pero después de haber bendecido a Israel, se volvieron en su contra. En los años 20 del siglo XX, se volvieron en contra de Israel. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El Imperio Británico cayó. Estados Unidos ha bendecido a Israel, y mientras bendecía a Israel, recibían bendición. Y Estados Unidos llegó a ser el imperio reinante en la tierra. Todavía lo es. Sin embargo, Estados Unidos ha caído en una decadencia. ¿Por qué? Porque durante consecutivos periodos presidenciales maldijeron a la ciudad de Israel, maldijeron a Jerusalén, no quisieron reconocerla. Y el Señor cumple su palabra, bendice a los que le bendicen y maldice a los que le maldicen. Y Estados Unidos empezó a perder poder hegemónico en el mundo, pero ahora ha sido reconocida Israel, ha sido reconocida como la capital del mundo. Es de esperarse que el Señor bendiga nuevamente a la nación de los Estados Unidos. Y así mismo pasa con nosotros los creyentes. Somos descendientes de Abraham, no por la carne y sangre, sino que somos descendientes de Abraham por aquel que nos compró esa descendencia a un precio de sangre, por aquel que sí era descendiente de Abraham, judío, hijo de María, engendrado por el Espíritu Santo y criado por José. Nuestro Señor Jesús nos compró esa descendencia a través de su sangre. No somos de la arena que está a la orilla del mar, somos de las estrellas que están en el firmamento. Somos también hijos de Abraham, descendencia de Abraham somos y herederos de sus promesas. A su nombre. Quiero ahora leerte un discurso que dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al celebrarse el año 70 de la nación de Israel. Este discurso lo dio en las Naciones Unidas. Dice así: solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 60 años no teníamos un país con ejército. Apenas unas horas después de su creación, 7 países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño Estado judío. Éramos solo 650,000 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ningún ejército de defensa. Las FDI, las fuerzas de defensa israelíes, ninguna fuerza aérea poderosa, solo personas valientes. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo. El país que las Naciones Unidas nos dieron fue 65% desierto. El país estaba fuera de la nada. Hace 35 años hemos luchado con los 3 ejércitos más poderosos de Oriente Medio y nosotros nos barrimos. Sí, en 6 días. Hemos luchado contra diversas coaliciones de países árabes que tenían los ejércitos modernos y muchas armas soviéticas, y siempre los hemos derrotado. Hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un estado del arte de la economía que exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrollan productos a domicilio. Nuestros médicos reciben premios por investigación médica. Hemos hecho florecer el desierto. Vendemos naranjas, flores y vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado sus propios satélites al espacio. 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango que los Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes. Rusia, que tiene 200 millones de habitantes. China, que tiene 1,3 billones de habitantes. Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes. Los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio.
Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todo el mundo lo sabe. Y decir que solo hace 60 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Tenemos gente extirpados de las ruinas humeantes de Europa. Ganamos nuestras guerras allí con menos que nada. Hemos construido nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es jamás para asustarme, para amedrentarme? Ustedes me hacen reír. La Pascua se celebró. No olvidemos de qué se trata. Hemos sobrevivido a Faraón. Sobrevivimos a los griegos. Hemos sobrevivido a los romanos. Hemos sobrevivido a la Inquisición de España. Tenemos los pogromos de Rusia. Hemos sobrevivido a Hitler. Hemos sobrevivido a los alemanes. Hemos sobrevivido al Holocausto. Hemos sobrevivido a los ejércitos de 7 países árabes. Hemos sobrevivido a Saddam. Seguiremos sobreviviendo también a los enemigos presentes hoy. Piense en cualquier otro momento de la historia humana. Pensar en ello. Para nosotros, el pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor. A continuación vamos a afrontar el mundo. Recordemos, todas las naciones y culturas que alguna vez trataron de destruirnos, hoy ya no existen, aunque todavía vivimos. Egipto, los griegos, Alejandro de Macedonia, los romanos. ¿Alguien todavía habla latín en nuestros días? El Tercer Reich. Y mírenos, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto. Todavía estamos aquí y hablamos el mismo idioma, antes y ahora. Los árabes no lo saben todavía, pero aprenderán que hay un Dios. Mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos por siempre. Así que les pedimos perdón por no preocuparnos, por no llorar, por no tener miedo. Las cosas están bien aquí. Podrían ser ciertamente mejor. Sin embargo, no crean en los medios de comunicación, ya que no te dicen que las partes siguen teniendo lugar. La gente sigue viviendo, la gente sigue saliendo, la gente sale para ver a sus amigos. Sí, nuestra moral es baja. Entonces, ¿qué? Solo porque lloramos a nuestros muertos, mientras que otros se regocijan en la sangre derramada. Es por eso que vamos a ganar al final. Él nunca duerme o nunca dormirá. El guardián de Israel, Hashem, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese fue el discurso de Benjamín Netanyahu al cumplirse 70 años de la nación de Israel en la ONU. Impresionante. Se está cumpliendo la Biblia delante de nosotros y el reloj de Israel, el reloj de Dios, es Israel. Tercero, también es tiempo de provocar a celos. La Biblia dice en Romanos 9:33, que Romanos 9:33 cita el libro de Isaías y dice así: he aquí pongo a Sión, en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. La Biblia habla acerca de que Sión será roca de tropiezo. Y ciertamente, cuando Jerusalén, cuando Sión, porque el monte sobre el cual está edificado ahora mismo el domo de la roca es el monte Moria, que también se le llama el monte de Sión. Por haber sido declarado Jerusalén el Estado de Israel por parte de los Estados Unidos, eso trajo la furia de todas las demás naciones. Las demás naciones votaron en no reconocer a Jerusalén como el Estado de Israel, pero Estados Unidos no le hizo caso a ninguna de las naciones y ellos declararon unilateralmente, sin el permiso de nadie, para que se cumpliera una palabra profética, para que se cumpliera el jubileo. La tierra de Jerusalén tenía que ser devuelta a sus dueños originales, porque de eso habla el jubileo. Pero era necesario que ocurriera esto para que se produjera celos de las demás naciones. La Biblia dice, cuando cayó el Espíritu Santo en la tierra, la Biblia dice que el Señor le dio una orden a sus discípulos. Le dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo comienza en Jerusalén, pero todo terminará en Jerusalén. De Jerusalén salió la palabra y fue hacia lo último de la tierra. Sabemos que fue a través de una persecución que se dio en Jerusalén. Pero luego todo volverá a Jerusalén. Dice la palabra que los ejércitos del mundo rodearán a Israel. Se levantará una guerra sobre una pequeña franja de tierra.
Jerusalén no es muy grande, Jerusalén es pequeñito, todo Israel es pequeñito. Ahora imagínate Jerusalén, eso es pequeñito, y todos los ejércitos del mundo rodearán a Israel. O sea que lo que comenzó en Israel va a terminar en Israel. Y cuando eso ocurra, los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores pisarán el monte de los olivos. Ya no vendrá como Cordero de Dios, ahora vendrá siendo el león de la tribu de Judá. Y todos esos ejércitos serán barridos delante de sus pies, porque Él vendrá ahora para instaurar el reino milenial. Por tal motivo es tiempo de nacer de nuevo. El Señor le dijo a uno de los líderes de Israel, a un miembro del Sanedrín llamado Nicodemo, le dijo esto: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo tengo que serte claro, el reino de Dios no es exclusivamente de los evangélicos. El reino de Dios es para los nacidos de nuevo. El reino de Dios no tiene que ver con religión. El reino de Dios no tiene que ver con cultura religiosa. ¿Sí? Porque el hecho de que una persona venga a los templos o asista a las reuniones evangélicas no lo hace un hijo de Dios. Lo que le hace hijo de Dios es haber nacido de nuevo. Cuando estemos en el reino de los cielos, muchos serán los sorprendidos, porque muchos evangélicos que levantaban sus manos y decían Jehová es rey, cuando salían del templo tenían una doble vida. Y cuando suene la trompeta no nos vamos a encontrar en el reino de los cielos, pero nos vamos a encontrar con mucha gente que quizás pertenecieron a otras congregaciones, y lo vamos a encontrar en el reino de los cielos y nos vamos a sorprender. Y vamos a decir, ¿cómo es que tú llegaste aquí si tú no eras de la familia de los evangélicos, o no eras pentecostal, o no eras bautista? ¿Cómo llegaste aquí si tú no eras cuadrangular? ¿Cómo llegaste aquí? Y la persona va a decir, lo que pasa es que en un momento nací de nuevo, nací nuevamente, recibí a Cristo en mi corazón, y por ese motivo recibí el derecho de entrar en la ciudad eterna, en la Jerusalén celestial, en el lugar que nos ha sido preparado para todos nosotros, en la ciudad del reino de Dios. Así que mi hermano, es tiempo de nacer de nuevo. Es tiempo de que le abras tu corazón al Hijo de Dios. Es tiempo de que ya no sigas peleando con Él. Es tiempo de que le abras tu corazón. Cierra tus ojos allí donde estás y repite conmigo esta oración. Amado Dios, vengo ahora delante de ti. Vengo ahora delante de ti. Para abrirte mi corazón. Para abrirte mi corazón. Y provocar en mí. Y provocar en mí. Ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Tú moriste por mí. Tú moriste por mí. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Derramaste toda tu sangre. Derramaste toda tu sangre. Para pagar mi deuda. Para pagar mi deuda. Fuiste sepultado. Fuiste sepultado. Pero Dios te levantó de los muertos. Pero Dios te levantó de entre Y hoy vives. Hoy vives. Por eso ahora te invito a mi corazón. Te invito a mi corazón. Declaro que el nombre de Jesús Declaro que el nombre de Jesús es el Salvador. es el Salvador. Tú eres el Mesías, Tú eres el Mesías. el Rey de Israel. El Rey de Israel. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Provoca en mí Provoca en mí ese nuevo nacimiento. ese nuevo nacimiento. Porque quiero entrar Porque quiero entrar en la ciudad celestial. en la ciudad celestial. Desde este momento Desde este momento me declaro salvo me declaro salvo en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Y ahora permíteme orar por ti antes de cerrar. Padre, gracias Señor por todo lo que han estado viendo este programa. Los que lo ven en vivo y los que lo van a ver posteriormente a través de nuestras redes en YouTube o en el propio Facebook. Padre, quiero pedirte Señor, de que tú provoques Señor algo nuevo, fresco, diferente en cada casa. De que tú provoques Señor que la unción del Espíritu Santo repose sobre cada hogar que nos está escuchando en este momento, ya sea que nos escuchen en vivo o ya sea que nos escuchen después en diferido. Padre Santo, que la unción sea poderosa, que se provoquen nuevos nacimientos, que la gente realmente quiera entregarte su corazón, Padre Santo. No, Señor, para una doble vida, sino para vivir una vida consagrada a ti. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.